SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y en Hora 25 de los negocios, hoy Factura económica de la guerra en Ucrania, parte 2. Con los mercados asumiendo que la guerra se acaba o se ha acabado y con las empresas españolas esperando que esta situación no les afecte demasiado. La situación en los mercados se ha dado la vuelta ante el rapidísimo avance de las tropas rusas sobre Ucrania y sobre Kiev. No hay visos de que la situación militar se vaya a alargar mucho, que es lo que siempre más inquieta a los mercados, así que con el drama que sigue sobre el terreno, con personas abandonando sus casas, con sirenas sonando, con personas refugiándose en búnkeres o viendo cómo los soldados y los tanques avanzan por las que eran sus calles, con todo eso aún sobre el terreno, que es el efecto más importante, lo que más nos tiene que preocupar, la traslación que se hace de todo esto en los mercados es corregir todo lo que pasó ayer. Sira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar primero mirando a las bolsas porque tenemos al IBEX 35, por ejemplo, el IBEX español, subiendo más de lo que había caído ayer y han subido todas las bolsas europeas. También están subiendo las americanas, que ayer cerraron la sesión con algunas ganancias. ¿Cuáles son los datos principales de la jornada? Pues con el paso de las horas, las principales plazas europeas, como señalabas, han ido ampliando el rebote con el que comenzaban la sesión hasta cerrar finalmente con subidas que oscilan entre el 3,5% de París y el 3,9% de Londres. Aquí el IBEX suma un 3,5% y se recupera, como dices, de las pérdidas registradas ayer. Se queda en los 8.486 puntos con todos los valores en verde, pero apoyado especialmente en los siderúrgicos, con ArcelorMittal encabezando los avances con un 9,8% y también en los energéticos, que registran avances de hasta casi un 7% en el caso de Endesa. Sin embargo, pese a esas subidas de hoy, el IBEX cae un 1,2% en la semana. Eso es lo que ha ocurrido hoy en las bolsas. Vamos a mirar a otro mercado que quizá fue el más afectado durante el día de ayer. Estamos hablando de los precios de la energía que hoy bajan. Cae mucho el gas y cae menos, pero cae, Shira, el precio del petróleo. Sí, el movimiento en los mercados energéticos ha sido muy similar al de los bursátiles, aunque en el caso del gas natural las subidas y las bajadas han sido mucho más espectaculares y ha vivido una especial volatilidad. El mercado holandés de futuros del gas, que es el de referencia en Europa, se ha desplomado hoy más de un 31%, lo que ha dejado el precio del megavatio hora en los 92,5 € después de que ayer se llegase a disparar hasta un 60%, hasta los 140 €, aunque es verdad que luego cerró en los 118. En resumen, el TTF holandés se sitúa hoy poco más de 3 € por encima de cómo cerró el pasado miércoles. Similares vaivenes ha vivido también el petróleo. Si bien ayer arrancaba la sesión conquistando la cota de los $100 el barril por primera vez desde 2014 y después llegaba a escalar hasta los $105 para caer finalmente hasta el entorno de los 99,5, hoy ese precio ha seguido bajando hasta los $96, es decir, por debajo de los niveles en que cerró el pasado miércoles. Esto es lo que ha ocurrido hoy en los mercados de la energía, en los internacionales, porque en los nacionales lo que tenemos de manera inmediata es una subida de la luz. Mañana la luz será más cara. También ha sido hoy más cara que ayer. Y tenemos también una previsión en los mercados de electricidad en los que hemos vuelto a ver cómo se disparaban los futuros de la luz, el precio que en teoría marcará el mercado mayorista dentro de unas semanas. Eladio Meizoso, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, esta mañana se han negociado los precios de la luz de mañana sábado en el mercado ibérico y han marcado, como dices, una fuerte subida que se suma a la de ayer. 261 € megavatio hora de media, son 21 € más que hoy, casi 9 veces más que el sábado equivalente de hace un año y el precio más alto en media diaria desde Nochebuena. Aquel día de Nochebuena fue el último en que el precio diario subió de los 300 € y ese listón ha vuelto a superarse hoy en las cotizaciones de futuros del mercado eléctrico ibérico a partir de la segunda semana de marzo. Baja luego el precio algo en abril y mayo, pero vuelve a rebasar los 300 € en junio. A ver qué pasa el lunes en este
mercado de futuros, si mantiene esa apuesta fuertemente alcista de la luz para las próximas semanas y meses, o refleja la fuerte caída del gas natural en estas últimas horas que acaba de apuntar Shira. El mercado de futuros holandés, que es del de referencia en Europa, cotiza para entregas de marzo a junio de 87 a 89 euros megavatio hora, lo que no justificaría una luz aquí a 300 euros, sino más bien al filo de 200. Gracias, Eladio. Aitor Méndez, analista de IG Markets. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Decíamos, hoy todo lo que ayer había caído se recupera, todo lo que ayer subió cae. Es decir, estamos en una situación casi como la del miércoles. ¿Esto supone que ya se da por acabada la incertidumbre en los mercados o cómo hay que leerlo? En cierto modo podemos decir que una parte importante de este escenario sí está descontada. Hubo ayer la corrección propia de una noticia como es la invasión de un país soberano durante la madrugada, pues eso obviamente provoca un movimiento de pánico, de salida apresurada del mercado, y hoy, una vez las aguas se han calmado un poco y se ve que la OTAN no está dispuesta a plantar una escalada en el grado belicoso del conflicto, pues vuelven las compras de aquellos que entran a comprar a precios más atractivos y de aquellos que cierran posiciones, aquellos que estaban a la baja, que habían comprado primero, que habían vendido primero y ahora compran para tomar el beneficio de la caída del mercado. Todo eso hace esa subida de los activos. El efecto contrario en el mercado de materias primas. Vemos cómo al rebajarse las tensiones, la posibilidad de que Rusia consiga traer a Kiev a la mesa de negociaciones y negociar un acuerdo de una nueva paz duradera o sostenible como la que tuvimos hace 7 años con los acuerdos de Minsk, pues también hace que las cosas se estabilicen hasta cierto punto. ¿Hasta cierto punto? ¿Hasta cuándo? Porque preocupaba especialmente el encarecimiento de la energía en este mercado de las materias primas al que usted hacía referencia. Hoy vemos que baja mucho el gas, baja el petróleo menos, pero baja. ¿No deberían subir más? ¿Deberían moverse en estos umbrales durante un tiempo? ¿O sí se pueden esperar más encarecimientos en las próximas semanas? Movimientos tan fuertes o tan volátiles como hemos visto en las últimas 2 sesiones en ambas direcciones necesitarían para producirse de nuevo un acontecimiento tan grande como fue la propia invasión. Así que en ese escenario, si avanzamos a un desarrollo más dialogado del conflicto, o en este caso del ataque bélico, pues podríamos descartar que se produzca esa posición a no ser que se produzca un elemento de estas características. Sí que las espadas siguen en todo lo alto y mientras no haya una foto en la que se puedan ver a Zelensky y a Putin sentados a una mesa o a los embajadores de ambos países sentados a una mesa a negociar, sí que se mantendrá cierta tensión. Hablando de energía, estamos viendo hoy con el precio del gas natural bajando, con el precio del petróleo bajando, como algunas de las compañías que más suben son las del sector energético. Iberdrola más de un 5%, Red Eléctrica y Naturgy también alrededor del 5%. ¿A qué se debe esta subida de las empresas energéticas coincidiendo con una bajada del precio de las materias primas con las que producen? Sí, es también esa sensación de, como decíamos, de menos tensión en el mercado. Ayer también veíamos un castigo precisamente sobre estos sectores, aunque podía parecer lógico, y hoy, que como decíamos, la propia tensión del mercado se rebaja, pues es un momento para entrar a precios más atractivos. Es un movimiento de respuesta a lo que veíamos ayer. Más allá de los mercados, la gran incógnita es también conocer si afectará y cómo afectará este conflicto a la economía europea. Cuánto frenará el crecimiento, porque todo el mundo da por hecho que algo lo frenará, y cuánto de más hará subir la inflación, porque también prácticamente todo el mundo da por hecho que subirá más. Es lo que están calculando ya prácticamente todos los economistas, aunque dice la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que es pronto para hacer esos cálculos. En este punto es prematuro analizar exactamente el impacto económico del conflicto actual porque la situación está evolucionando cada hora. Ahora mismo estamos actualizando nuestras proyecciones de crecimiento e inflación que van a ser publicadas el próximo 10 de marzo en la próxima reunión del Consejo de Gobierno. Cualquier cifra que esté circulando por ahí, como he dicho, es prematura porque la situación está evolucionando constantemente. Se refiere Lagarde a cifras que circulan por ahí en referencia a una noticia de Reuters según la cual el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, ha cuantificado ya ese impacto. Ha cuantificado que la guerra, según Reuters,
hará que la economía del euro crezca 3/4 décimas menos de lo que se esperaba en las últimas proyecciones del organismo. Lagarde, de todas formas, dice que esas cifras no son válidas, que son prematuras. En todo caso, la vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, sí decía hoy que el impacto en España será menor que en otros países. España tiene una menor exposición a las exportaciones y a la economía rusa en general. Nuestras relaciones comerciales se desarrollan o están muy centradas en el ámbito de los hidrocarburos, pero tenemos una menor dependencia que otros países. Y eso pese a que la Comisión Europea, los ministros de Economía reunidos hoy en París en el Ecofin y también el Eurogrupo reconocen que las sanciones con las que se quiere castigar a Rusia después de su ofensiva sobre Ucrania, sanciones que están ya aplicándose, castigarán a Rusia, sí, pero también castigarán y afectarán negativamente a la economía europea. Es el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Es evidente que si estamos aplicando sanciones estrictas contra Rusia, eso tendrá consecuencias en la economía de la Unión Europea. Ya vemos algunas en los mercados financieros, pero en esta situación, como Unión Europea y como mundo democrático occidental, tenemos que responder. Y sí, eso tendrá cierto coste económico. Y asumiendo que habrá cierto impacto sobre la economía europea de las sanciones sobre Rusia y asumiendo que los precios de la energía pueden mantenerse altos más tiempo de lo previsto, hoy hemos vuelto a escuchar ese mensaje con el que los altos mandos del Banco Central Europeo quieren utilizar para tranquilizar a los mercados y a los gobiernos. The ECB stands ready to take whatever action is necessary to ensure price stability and financial stability in the euro area. Christine Lagarde ha recurrido otra vez al whatever it takes. El BCE está preparado para tomar cualquier acción que sea necesaria para garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero, dice. Y es que Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se ha abierto en parte el debate en las últimas horas sobre si la situación en Ucrania, pese a que nadie duda de que elevará aún más los precios, puede obligar o hacer que el Banco Central Europeo retrase las anunciadas subidas de tipos para evitar un mayor impacto sobre la economía. Sí, sobre eso se han ido ya conociendo las posiciones de algunos dirigentes. Desde Grecia, en una entrevista a Reuters, el gobernador de su Banco Central es favorable a que el Banco Central Europeo mantenga su programa de compras de activos hasta final de año por la situación en Ucrania, lo que implicaría un retraso en la subida de tipos de interés. Por ese mantenimiento de los estímulos apuesta también en nuestro país la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Es evidente que en este momento nuestra prioridad tiene que ser seguir impulsando la recuperación económica, el crecimiento, la creación de empleo. Esa tiene que ser nuestra prioridad y tenemos que articular la política monetaria y la política fiscal de forma que respondan y ayuden a ese objetivo prioritario. Pues en medio de este debate, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho hoy que todavía es pronto para evaluar el impacto de la guerra en Ucrania y que aplaza a marzo cualquier valoración. En 2 semanas se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y dice Lagarde que entonces se podrá hacer una evaluación más completa de la situación y hablar de retraso de la retirada de estímulos. El jueves 10 de marzo es el día de esa reunión que ya estaba marcado en rojo en el calendario y que ahora lo estará aún más. Aitor Méndez, ¿es plausible pensar, como algunos auguran, que la invasión de Ucrania puede alterar el calendario de subida de tipos que tenía en mente el Banco Central Europeo? Ciertamente la situación en Ucrania vuelve a poner una vez más al Banco Central contra al europeo y al resto de bancos centrales importantes del mundo contra la espada de la pared. Recordemos que los bancos centrales se han visto a apurar las subidas de tipos a marchas forzadas por la inflación. Estuvieron negando el impacto de la inflación durante meses, estirando y retorciendo los calendarios para mantener los estímulos hasta que no pudieron sostener la situación más. Y ahora, cuando ya estaban volviendo a retirar los ingentes estímulos económicos de la economía real, se han visto con esta situación en la que un escenario de manual invitaría a aumentar los estímulos y a reducir los tipos de interés cuando ellos están haciendo lo contrario. La situación es realmente delicada porque se encuentran en esa situación, como decimos, de soplar y sorber. Tienen que mantener el estímulo a la economía, controlando a su vez la inflación, para lo que necesitan rebajar los tipos de interés. Una situación realmente complicada en la que tendrán que hacer auténticos malabares. Pues Aitor Méndez, analista de IG Markets, gracias por acompañarnos en este Hora 25 de los negocios. Un placer. Esta es la reacción y la valoración de lo que ha ocurrido hoy en los mercados tras una guerra que está siendo fugaz y que veremos si tiene consecuencias económicas también fugaces o más permanentes. Ayer vimos en este programa, en Hora 25 de los negocios,
en qué se puede traducir la factura económica de la guerra. Hoy vamos a ver cómo puede afectar a las empresas que trabajan con Ucrania y con Rusia, empresas españolas con intereses comerciales en esos dos países. Esto, por lo que se refiere a la ficha general, nos deja una situación en la que sufrirán las consecuencias de unos precios de la energía más altos y de un ambiente de mayor incertidumbre que también puede afectar a sus negocios. Pero vamos a detenernos en la ficha concreta de cómo puede afectar esta situación a las relaciones empresariales. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Primero vamos con la foto de estas relaciones. El comercio de España con estos países ascendió a nada más y nada menos que a un volumen de exportaciones de alrededor de 3.000 millones de euros al año. Sí, el peso del comercio con Rusia y Ucrania es pequeño en el conjunto de las importaciones y exportaciones de España, y en ambos casos les compramos más de lo que le vendemos. El año pasado las importaciones desde Ucrania alcanzaron los 2.400 millones de euros y las procedentes de Rusia rozaron los 6.000 millones. Esto es cerca del 0,5% y del 2% del total de las importaciones españolas, respectivamente. En cuanto a las ventas, las exportaciones a Ucrania superaron los 680 millones de euros y en el caso de Rusia llegaron a los 2.200 millones, unas ventas que han estado afectadas en los últimos años, entre otras cosas, por las sanciones rusas. Balbino Prieto es el presidente de Nova Internacional. Nuestras exportaciones, tanto con Rusia como con Ucrania, se vienen resintiendo en los últimos tiempos. En el sector, por ejemplo, con Rusia, de la alimentación, de frutas, hortalizas, etcétera, pues exportábamos del orden de 300 millones hace 10 años y ahora este año pues exportamos no llega a 100. Con Ucrania, bueno, fundamentalmente lo que importamos, también tenemos déficit comercial con ellos como con Rusia, pues fundamentalmente de Ucrania pues es energía y cereales, y en el caso de Rusia pues fundamentalmente energía. Por poner algunas cifras a ese desglose, el 60% del aceite de girasol que importa España y casi el 30% del maíz proceden de Ucrania. De hecho, España fue el segundo destino de las exportaciones ucranianas de maíz. Y otro dato, Rusia es el octavo país que más petróleo suministra a España y de allí viene casi el 4,5% del petróleo que se usa en nuestro país. Hay un listado no muy largo, Carlos, pero sí que hay un listado de empresas españolas con filiales y con negocios físicos en Ucrania. Sí, en total hay unas 5.400 empresas españolas que compran y venden a Ucrania, entre ellas Inditex, Amadeus, Tous o Mayoral, y casi 10.000 que comercian con Rusia, como Acerinox, Roca o CIE Automotive. Y como dices, hay un pequeño listado de todas esas empresas. 149 tienen filiales en Rusia y 31 en Ucrania, según los datos de CESCE. La que más es Inditex, que cuenta con 18 filiales repartidas en los dos países. Estas compañías participadas en Rusia y Ucrania se dedican sobre todo a la industria, al comercio y a la intermediación financiera. Nosotros hemos hablado con el responsable del negocio en Ucrania y Rusia de una de estas empresas y nos ha contado que allí la situación es muy complicada. En Ucrania, dice, están expuestos a que les congelen las cuentas, escasea el dinero en efectivo en los cajeros y el combustible también en las gasolineras, y el Banco Central de Ucrania ha rechazado su petición para transferir parte del dinero de la empresa, es decir, no pueden comprar divisas. Según nos explica, la actividad de la compañía en el país está parada. De hecho, han ofrecido a sus empleados y familias como refugio un hotel que habían reservado para un congreso a las afueras de Kiev, y lo que más les preocupa a corto plazo es el escenario en Rusia, donde cuentan con más de 30 trabajadores cerca de la frontera. Temen los efectos de las sanciones que impongan ambas partes, la posible salida de los bancos rusos del sistema SWIFT o que Moscú frene las importaciones de países occidentales. Antonio Bonet es el presidente del Club de Exportadores. Muy buenas noches. Buenas noches. Pasadas casi 48 horas del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, ¿qué impacto creen que puede tener esta situación sobre las empresas españolas que exportan a estos países? Bueno, es aún pronto para poder saber cuál va a ser el impacto, ¿no? Depende de factores, por ejemplo, cuánto va a durar. La guerra, va a ser posible o no llegar a un acuerdo, las sanciones que se van a imponer. Hay una cosa que está clara, y es que el año pasado exportamos a Rusia por importe de 2.200 millones y esa exportación va a caer, y exportamos a Ucrania por valor de 680 millones de euros y las exportaciones también van a caer. Pero el problema no es solo que caigan las exportaciones españolas a ambos países. El problema va a venir sobre todo de la incertidumbre que se está generando.
y veremos a ver las sanciones, ¿no? Si también van a poner qué costes van a tener las sanciones, ¿no? El tema de la incertidumbre es importante porque con incertidumbre todo el mundo está quieto, parado. Las empresas no invierten, el consumo se retrae y eso es malo para las empresas. Y además está el tema de los costes energéticos, en donde, bueno, ayer subieron muchísimo, el crudo, el gas, hoy han bajado un poquito, pero van a seguir subiendo. Y eso nos afecta mucho como país y a nuestras empresas, ¿no? En todo caso, estábamos viendo que ni Ucrania ni Rusia, pese a estas exportaciones por valor de manera conjunta de casi 3.000 millones de euros desde España, no son dos de los principales socios comerciales para las empresas españolas. No lo son. Hombre, que son cantidades que no están mal, ¿no? Pero no son los principales socios, ni mucho menos. Usted hablaba del efecto que pueden tener las sanciones económicas y financieras que la Unión Europea y otros países impongan sobre Rusia tras esta invasión. ¿Van a cortar, a prohibir, a impedir los intercambios comerciales de empresas españolas con estos países? Bueno, no sabemos exactamente en qué van a consistir las sanciones y hasta dónde van a llegar. Sí hay un precedente relativamente próximo, que es el de las sanciones con Irán. Cuando se estas sanciones a Irán, lo que provocaron es que las ventas y los proyectos que ejecutaban empresas españolas y de otros países se cayeron casi por completo. ¿Por qué? Pues porque los bancos no querían cobrar o pagar dinero por comprar, por vender, es decir, vamos, por intermediar, ¿no? Esto para no verse sometido a las sanciones que se habían puesto. Entonces cayó drásticamente. Si las sanciones incluyen transacciones financieras, y no me refiero solamente al SWIFT, ¿no? sino bueno, pues prohibición de operar con dólares o con euros a los bancos, eso lo que va a suponer es que nadie va a querer comprar o vender en Rusia. Y los bancos no van a querer decir yo transfiero dinero para pagar una compra o recibo dinero por una exportación. O sea que hasta que no se sepa exactamente cuáles son, es difícil poder valorarlo. Pues Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, veremos cuál es finalmente el impacto de estas sanciones y el impacto que tenga la situación en Ucrania sobre el comercio de empresas españolas con este país y también con Rusia. Gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Muy bien, gracias a ustedes. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.